se avanza aquí. Entonces, lo primero que hay que tener es que en nuestro país, tener en cuenta es que en nuestro país todavía estamos en escenarios de una epidemia concentrada, que se define como aquella en que el VIH se ha propagado con rapidez en subgrupos de población definidos, pero no se ha extendido a la población general. Si nosotros tenemos la población general como A, la población total, los subgrupos de población definidos, y ya Catleya nos hizo una brillante exposición de cómo hacer los cálculos de el tamaño, la estimación de esas poblaciones, algunas de esas personas pertenecientes a esos grupos están con la infección, pero igualmente hay redes de intercambio lo suficientemente amplias para que parte de lo que se considera la población general o que no pertenece a esos subgrupos de población, pues está igualmente infectada. Entonces, eso representa una prevalencia baja en la población general, pero alta en los subgrupos de población específicos, ¿no? Básicamente, en estos grupos la prevalencia se ha mantenido constante por encima de un 5% en por lo menos una de esas poblaciones, y en la población general se mide la prevalencia teniendo en cuenta la prevalencia en mujeres embarazadas en núcleos urbanos, que deberá ser siempre menor al 1%. En Colombia, nuestra epidemia se comporta como concentrada porque tenemos una prevalencia en mujeres gestantes del 0,2% y en poblaciones clave o más afectadas, prevalencias que superan con creces el 5%, llegan al 15%, al 20% y en ocasiones hasta el 23% en algunas de ellas particularmente, ¿no? Y ¿cómo definimos poblaciones clave? Que ustedes han oído mencionar igualmente. Son comunidades que tienen más probabilidades de vivir con el VIH o que se ven desproporcionalmente afectadas por el virus en comparación con la población general. Esta definición se sustenta en función de la evidencia sociodemográfica y epidemiológica disponible. Esa es la definición de ONUCIDA, y hay una del Fondo Global que me gusta más, y son las que experimentan un alto impacto epidemiológico debido a la enfermedad, a lo que se suma un menor acceso a servicios o por el hecho de ser criminalizadas o marginalizadas, ¿no? Que ahí está como el quid del asunto, y es sobre lo que acabamos de llamar la atención, sobre las desigualdades que afectan a estos sectores poblacionales. No es porque sean trabajadoras sexuales, es que son trabajadoras sexuales porque se ven sujetas justamente al tema de la desigualdad, ¿no? Entonces, si lo leemos de esa forma, quizás podamos disminuir mucho más, digamos, los discursos de estigma que muchas veces se agencian desde el mismo sector salud o desde las mismas personas que trabajan en el área. Y entonces, pues, estos son más o menos los datos que hay en el país. Entonces, les decía, hemos mantenido en mujeres gestantes una prevalencia del 0,2%, en población privada de la libertad alrededor del 0,5%, en mujeres trabajadoras sexuales o en situación de prostitución, los estudios que se han hecho, 2,5%, 1,12%. Mire que en mujeres trabajadoras sexuales, si hablamos de reducir estigma, disminuyó la prevalencia, y eso lo podemos asumir a que los mismos estudios nos dan cuenta que en las mujeres trabajadoras sexuales el uso del condón supera el 94 o 95% en todas las relaciones con sus clientes. Las mujeres trabajadoras sexuales son más vulnerables en sus relaciones de pareja con quien no se protegen, ¿no? Digamos, con pareja estable,
Y eso, pero mire, en habitante de calle 6.6 pasa a 4.6, no tanto porque el habitante de calle sea el que más se cuide, sino porque aquí desgraciadamente lo que suponemos es una mayor mortalidad de las mismas personas. En usuarios de drogas intravenosas o personas que se inyectan drogas, es mejor decir, 5.14%. Esta es la prevalencia encontrada de personas con tuberculosis a quienes se les hace la prueba y resultan tener VIH. Las cifras se han mantenido más o menos en el tiempo. Y en población de hombres que tienen sexo con hombres o relaciones sexuales con otros hombres, 12, 14, 20%. Este aumento no es solamente un aumento del número de casos, sino la mayor supervivencia que puedan tener las personas gracias a los tratamientos. Entonces, digamos, la prevalencia pudiera verse afectada igualmente por ese factor, no tanto así en mujeres transgénero, donde sí lo que pasa es que en el perfil de la epidemia, pues el porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres es mucho mayor, ¿no? Si lo comparamos en el grueso de la población, que el porcentaje de personas transgéneros que pudiera haber en la misma. No sé si me explique, ¿no? Mientras un 4 o 5% de la población general es HSH, mujeres transgénero tan solo serían alrededor del 0.3, ¿no? Entonces, a pesar de tener mayor prevalencia, el número de personas es menor. De acuerdo, continuemos. Y el escenario no es muy diferente en poblaciones clave en América Latina, ¿no? Vemos en hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres un promedio del 14%, en mujeres transgénero el 22%, en personas que se inyectan drogas el 1.5%, en personas privadas de la libertad el 0.8% y en trabajadoras sexuales 1.4%, muy parecido al dato que tenemos acá. No podemos dejar de llamar la atención sobre la situación de la población migrante en Colombia, ¿no? La atención integral de VIH se garantiza únicamente para aquellas personas que han logrado acceso al sistema de aseguramiento en salud. Se estima que en Colombia hay alrededor de 1.842.390 personas, de las cuales estas casi la mitad, 924.000, ya cuentan con acceso al sistema de seguridad social en salud, ¿no? Y si tenemos en cuenta que por un estudio que se hizo con la Universidad Johns Hopkins y el CDC de Atlanta, en 2 núcleos conurbados del país, Bogotá, Soacha, Barranquilla, Soledad, en población general, no es en ninguna población clave, démonos cuenta cómo casi duplica a la prevalencia que hay en Colombia, ¿no? Y acercándonos muy preocupantemente a lo que es el 1% de prevalencia en población general para considerarlo una epidemia generalizada ya. Entonces, ojo con la población venezolana, porque la idea es justamente hacer el máximo esfuerzo para incorporarlos al sistema de salud, por no decir incorporarlos a nuestra sociedad, ¿no? Como hermanos, digamos, de vecino país que somos, como simplemente por humanidad, es decir, es que están en mayores condiciones de vulnerabilidad en este momento, y el reconocimiento de esa vulnerabilidad, independientemente de donde provengan, es una urgencia y una necesidad. Y miren, eso daría que si le aplicamos el 0.9% a esta cifra, implicaría que hay alrededor de unas 16.000 personas viviendo con el VIH, migrantes, de las cuales solamente aproximadamente 5.000
tienen acceso al tratamiento, ¿no? Ya sea por vías del sistema, y lo vamos a ver más tarde, o por esfuerzos de cooperación internacional, lo que nos deja una brecha de alrededor de 11.500 personas viviendo con VIH, ¿no? A través del proyecto del Fondo Mundial que acaba de iniciar, se prevé que de estas 11.000 podamos dar acceso apenas a 4.200, es decir, continuará la brecha en el diagnóstico. O sea que la idea, bueno, se supone que los esfuerzos del gobierno continuarán a efectos de que las personas, todas, independientemente de su procedencia, puedan acceder al sistema de aseguramiento o al sistema de salud que opere en su momento, ¿no? Esto es más o menos la evolución y las metas que se propusieron en el gobierno para afiliar a las personas. De las 945.000, ya prácticamente el 924.000, que eso representa, no alcanzo a leer bien, pero es como el 98% de las personas que se propusieron para final de este año ya están afiliadas al sistema. O sea que haya habido un esfuerzo, pero ojo, no todo el que esté afiliado necesariamente tiene acceso al sistema. Entonces la tarea es también generar esa cultura del aseguramiento, decir que las personas consulten, hacer los diagnósticos, porque es que dentro de estos que están asegurados no necesariamente se han asegurado los más vulnerables, ¿no? Es decir, muchas de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas provenientes de Venezuela pueden estar en un porcentaje de aseguramiento menor de lo que se esperaría. Y entonces los indicadores, algunos no, miren, este es el número de pruebas, de acceso a pruebas de anticuerpos para VIH 1 y 2 desagregados en Colombia. Démonos cuenta que acceden mucho más al diagnóstico mujeres que hombres, ¿no? Y sin embargo, en nuestro país alrededor del 80% de los casos que se reportan son hombres, ¿no? Porque está concentrada justamente en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Eso no significa que ahí no haya hombres heterosexuales, por supuesto, ¿no? Pero ¿y qué significa? Que el esfuerzo que se hace es básicamente a través de los programas de transmisión materno-infantil, del control prenatal. Aquí tenemos a la doctora Cidia, que ella sí no ha faltado a ninguno de los eventos de la CIN. Entonces, pero miren, si el mayor número de casos está en hombres, ¿por qué no hacemos el mayor esfuerzo en hombres? ¿No? Ese es como un llamado también a la tarea preventiva. Bueno, aquí es muy fácil de captar la población, porque es población que está yendo regularmente 4 o 5 veces al control prenatal en menos de un año, ¿no? Y entonces hay la cascada de prevención, la doctora Catle ya se nos fue, funciona. Pero en hombres necesitamos hacer, digamos, los temas de género no son solamente, digamos, con una mirada hacia la mujer. La mirada de género tiene que mirar también qué inequidades de género puede haber hacia los propios hombres en condiciones particulares de vulnerabilidad. No me va a detener mucho acá, estos son los datos del país, están publicados en el Civigila. Esto es número de casos, el mayor número de casos sigue estando en los mayores núcleos urbanos, Bogotá, Medellín, Cali, etcétera, ¿no? Y si nos vamos a tasas de notificación en esos mismos departamentos, pues siguen siendo, ojo, por encima del promedio nacional. Las grandes ciudades, Medellín, pues aquí está Antioquia porque no hay distrito de Medellín, pero sí hay distrito de Barranquilla, de Bogotá. Miren cómo los porcentajes de notificación son mayores. Esto
obedece a dos factores. Sí pueden estarse presentando más casos, pero también hay un mejor esfuerzo de alcanzar a las poblaciones a través de las pruebas diagnósticas, ¿no? Entonces, quien diagnostica más, pues notifica más, por supuesto. Si vemos por grupos etarios, llaman la atención este dato, lo quiero subrayar principalmente, ¿no? Porque esto no es transmisión materno-infantil, ¿no? Son niños que se han diagnosticado no tardíamente, porque si un niño recién nacido no se diagnostica, a los 2 años está con, a los 2 años de edad está ya con síntomas y se iría a diagnosticar, ¿no? Pero miren, esto es violencia, ¿no? Eso es violencia de género, eso es violencia hacia, eso es desigualdad. Igualmente hay que tener en cuenta eso. Y pues por supuesto las personas con vida sexual activa, pero miren, de 15 a 24 años de todas formas hay alrededor de 4.000, estos son los casos reportados en el 2021, ¿no? Y miren, aquí les hablaba de los casos que se han reportado a través del Civigila, ¿no? En población migrante, esto da, ¿cómo así que colombianos, población migrante? Claro, estos son retornados, ¿no? Que igualmente suman. No le voy a robar la conferencia a la doctora Cidia que está acá, pero simplemente para señalar el dato de cómo vamos en porcentaje de transmisión materno-infantil. Estamos ahí luchando por mantenernos en reducir al menos del 2% las tasas de prevalencia, ¿no? Pero miren, si ese es el promedio nacional, resulta que ese promedio nacional esconde la realidad de muchísimos territorios. Tampoco le voy a robar la conferencia. No la traje porque dije, dejémosla para después. Dejémosla para después. Pero me gustaría que la presentara. Pero miren, sí, ¿no? 14% en Risaralda, 13% en Buenaventura. Estos son cifras absolutamente inaceptables y absurdas, ¿no? Una ciudad como Bogotá sí está muy cerquita a la meta, Antioquia ya la logró, pero es decir, claro, los grandes núcleos poblacionales hacen que el promedio del país vaya hacia abajo, pero mire la desigualdad, ¿no? Llamamos la atención mucho sobre ese tema. ¿Te puedes devolver y nos cuentas un poquito del número de niños expuestos? Que me llama la atención. El número de niños expuestos en departamentos como Córdoba o en el mismo Cartagena. Aún la tasa de transmisión sea más baja, creo que eso es un número a tener en cuenta. Sí. Ahí yo le doy la palabra a la... Bueno, sí, doctor Susma, y es que la Organización Mundial de la Salud le dice a los países, tenemos que medir el porcentaje de transmisión y lo estamos haciendo a solicitud de ellos desde el año 2010 y 2014 con la tasa neta. O sea, porcentaje neto. ¿Qué quiere decir? Yo tengo, por decir algo, tengo 500 niños expuestos al VIH, ¿correcto? De esos 500 se me infectaron 15. Entonces yo tengo que tener todos los 500 niños o todos sanos e infectados, pero todos tienen que tener ya definida la situación frente al VIH. Entonces Colombia ha hecho la tarea muy juiciosa. De cada cohorte que llevamos acá hasta el año 2018, que ya está publicado, nos han quedado 4 o 5 niños. O sea, cumplimos y estamos. La Organización Mundial dice los países pueden tener el 10% de los niños sin clasificación y van bien. Nosotros tenemos el 0.4. Cuando se certificó Cuba quedó con 1.6. Entonces, todos estos niños son los niños de los departamentos, pongámosle Risaralda, que tenía niños expuestos 14, niños sanos 12 y tuvo 2 niños infectados. O sea, ya es lo que tiene cada departamento. Entonces, vemos muy claramente acá Buenaventura tenemos un problema, y es lo que decías tú, Ricardo, de acceso al diagnóstico y acceso al tratamiento, a la atención integral, porque ellos cogen y los diluyen
por muchas partes y eso hace también que la gente, la plata de bolsillo no aguanta y abandona los tratamientos. Muchísimas gracias, doctora Silvia. Avancemos. Miren la sífilis, la gestacional, ¿no? Por favor, ¿no? Miren, 16.2 la razón de prevalencia por 1.000 nacidos vivos y mortinatos y 10.117 casos de sífilis gestacional que dan cuenta de esta razón de prevalencia, ¿no? Y la sífilis congénita, pues por supuesto, está muy lejos de la meta del menos del 0,5 por 1.000 nacidos vivos, ¿no? En el país, y existen muchísimos factores de, eso sí es calidad en la prestación del servicio, ¿no? No le ponen la penicilina, no tratan al contacto, etcétera, etcétera. Hay que llamar la atención sobre eso también. ¿Qué pasó aquí? Que no funcionó más. Ya. Esto ya lo habló la doctora Catleya a nivel mundial, 84, esto es cascada de atención, no me voy a referir a la cascada de prevención, 84% tienen el diagnóstico, 73 acceso al tratamiento y 66 con carga viral indetectable. En nuestro país, y ella ya mencionó igualmente los datos, 173.000 estimados, de los cuales 135.000, 134.000 y piquito conocen su diagnóstico. De esos 127.000 están en tratamiento y 114.000 con carga viral indetectable, ¿no? Si nosotros trasladamos esas cifras a términos de porcentaje, resulta que nuestro 95 está en 78, 74 y 76, ¿no? Es decir, de esta totalidad de estimados de los 173.000, apenas tenemos el 78% diagnosticados. De estos, el 74 y de estos apenas el 66. Si nosotros nos vamos sobre los elegibles, que es una nueva forma de medición que propone UNUCIDA, resulta que tenemos el mismo 78, pero del 78 tenemos el 94%, wow, ya casi el 95% de las personas en tratamiento y el 90% con carga viral indetectable. Eso significa que quien tiene acceso al sistema de seguridad social y al tratamiento, pues al diagnóstico, de alguna forma accede al sistema de salud y de alguna forma se le trata. Desde ese punto de vista, el sistema de salud funciona, ¿no? Pero ¿qué es lo que no funciona muy bien? Y de ahí la insistencia tanto del actual gobierno en sus modelos preventivos y predictivos en términos de hacer oportunamente el diagnóstico, porque claro, si tú diagnosticas apenas 10 y tratas 9, pues ya cumpliste el 90%, ¿no? Pero ¿cuántos te quedaron por fuera para diagnosticar? Entonces no se dejen engañar por esta cifra. Eso lo único que nos está diciendo es que el sistema absorbe adecuadamente, pero que la gran falla está en la captación y en el diagnóstico que se hace principalmente y esto es a nivel de América Latina, ya lo mostró la doctora Catleya, 82, 69, 63. Miren, doctor Zulma, yo sé que a usted le gusta que llamemos la atención sobre esto. Y miren en qué momento estamos haciendo el diagnóstico. Colombia, el 35% de los casos llegan con menos de 200 células CD4. Diagnóstico tardío. Y ojo, que 201 no significa diagnóstico temprano, ¿no? Diagnóstico temprano, ahí tenemos todavía una diferencia, nos hemos aproximado. Para la cuenta de alto costo es más de 350, para nosotros sigue siendo mayor de 500, ¿no? Porque la recuperación inmune y tal se va a dar más fácilmente.
¿Qué retos tenemos en prevención combinada? Pues poner fin a las desigualdades, hay un marco político, no me voy a detener ahí. Tenemos, esto ya lo han visto ustedes muchísimas veces, cuáles son las medidas biomédicas, cuáles son las medidas estructurales que básicamente apuntan a disminuir todo lo que es estigma y discriminación, las violencias de género que acabo de mencionar, las leyes para proteger derechos, y esta partecita que la tenemos un poco olvidada, quizás por el boom que nos dan las medidas biomédicas de la PrEP, el tratamiento como prevención, el autotest, etcétera, 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 y se nos olvida hacer las reflexiones, promover la educación sexual integral, hacer las campañas de marketing, etcétera, etcétera, es muy importante. Esto es lo mismo, prevención combinada. Si realmente hacemos la combinación, las curvas esperadas de epidemia van a reducirse. Voy a rendirle un poquitico. Esto es el resumen de esas medidas biológicas o biomédicas, ¿no? Tales como el condón, el diagnóstico temprano de las ITS, ¿no? Muy relacionadas, pues para prevenirlas hay que utilizar obviamente también el condón, pero sea por una vía o sea por la otra, las personas pueden acceder al diagnóstico y en caso de ser negativo puede tener dos vías. Si es de riesgo sustancial, si es de riesgo sustancial, pues iría a la PrEP, ¿no? A la profilaxis preexposición. Pero si no, pues puede seguirse protegiendo con las medidas tradicionales de condón, de protección específica. Y si la persona es positiva, pues indetectable, igual intransmisible, apoya también, por eso se considera el tratamiento como prevención, pero más allá de esa razón de salud pública, para mí prima la razón humanitaria, y es que toda persona que vive con VIH debería tener acceso a un diagnóstico oportuno, a un tratamiento con calidad y a mantener su vida sana, saludable por largos periodos, siendo partícipe de todas las actividades que pueda tener en su proyecto de vida. A tales efectos, las guías de práctica clínica han incluido el autotest, digamos las medidas biológicas, ¿no? Y pues los retos que hay hacia adelante con estas tecnologías, pues son todas las que deberíamos abordar desde el Ministerio de Salud y Protección Social. Nosotros de un año al otro ya empezamos a colorear este mapita hacia colores más oscuros. Ojo, estos son número de personas que se han puesto en PrEP. Miren que un país tan grande como Estados Unidos o Brasil, apenas, y habiendo empezado desde hace rato, más de 25,000, ¿no? Pero nosotros, pues, podemos dar cuenta de, esto fue el pilotaje que se hizo, donde hay una buena aceptabilidad de la PrEP, no me voy a detener ahí, ya creo que me pasé del tiempo, y ha habido avances a través del proyecto Haz tu parte, que se orienta desde la Organización Panamericana de la Salud, UNFPA y en general de ONUCIDA. Y miren, en Bogotá en el último año ya podemos dar cuenta de 239 casos puestos en PrEP de los que podemos igualmente dar cuenta. Y eso solo en Bogotá. Si juntamos en todo el país, mal contados, pudieran ser 1,000 personas y llevamos apenas un añito de implementación y yo creo que hasta más. Exactamente, es más. Y ayer se lanzaron los lineamientos para la profilaxis preexposición en el evento del ministerio, o sea que vamos. El autotest igualmente
nos empezamos a colorear ya de verde porque tenemos una política, tenemos un reto de definir a través de qué canales vamos a poder distribuir el autotest. Puede ser de gasto de bolsillo, a través de intervenciones colectivas, financiado con cargo a la UPC en ciertos servicios de salud sexual y reproductiva o en los mismos programas de PrEP, o de otras fuentes como sitios de trabajo u organizaciones de base comunitaria. Y en el tratar a todos, miren, todo el mundo, nosotros estábamos a finales del 2020 todavía muy grisecitos acá, ya estamos en verde, y pues la recomendación es a que las personas una vez diagnosticadas reciban su tratamiento, pero tenemos unos retos de implementación igualmente grandes. El diagnóstico tardío, que ya sabemos que hasta un 30% iniciamos tratamiento y se puede presentar el síndrome de reconstitución inmune, la negación del diagnóstico, la disponibilidad de algunos medicamentos, los medicamentos que se sugieren tienen patentes, son costosos, las EPS no siempre los asumen, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues básicamente eso era lo que yo tenía que contar. Muchísimas gracias, me disculpan que me pasé, pero